por Agofa TV. Son las 13:33. Nos queda la última media hora de este programa que, bueno, como verán, está muy cargado porque tenemos muchísimas cosas. Y como bien anunciamos, iba a estar charlando con nosotros Cintia Pinillos, vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por venir, por hacerte este tiempo. Sabemos que las autoridades de las universidades tienen agendas bastante cargadas porque hay muchísimas actividades y una de esas actividades tiene que ver con este congreso que va a tener lugar el lunes, ¿no? ¿Este congreso? Sí, por supuesto. Una de las razones por las cuales llegué corriendo Sí. tiene que ver con que el lunes 31 comienza el Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Internacional porque vienen representantes de qué países. De diferentes países, de América Latina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, pero también de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Italia. Bueno, me decís Brasil y me acuerdo de lo que comentábamos en la apertura, que bueno, Brasil tiene sus elecciones ahora este domingo y bueno, seguramente el lunes vamos a estar también con ese tema. En esta cuestión del Congreso de Democracia, ¿cuáles son los puntos que se van a tratar? Digo, una puesta en común de esos puntos. Sí, si querés, primero voy a hacer una mini corrección. Dale, es un congreso sobre democracia. Sobre democracia. Y esto tiene algo que ver que para mí me parece muy importante, no solo por la historia del congreso, sino también por el presente. Vos hablaste de Brasil, que tiene la democracia en nuestro país, en la región y en el mundo. Y es un congreso que se pensó a mediados de la década del 90 como un congreso para debatir sobre los escenarios presentes y futuros de la democracia en nuestro país y en el mundo. Y hago esa aclaración porque creo que es muy importante. Estamos viviendo un contexto nacional, regional, pero sobre todo internacional. Digo, no solo afecta a América Latina, sí. En donde en muchos sentidos hay proyectos, movimientos que plantean retrocesos en términos de todos los avances que ha tenido la democracia. Entonces creo que más que oportuno poder conversar sobre diferentes aristas que tiene el fenómeno democrático y la necesidad de seguir refundando siempre lo que es la democracia, como decía Guillermo O'Donnell, como un proyecto con horizonte móvil, ¿no? Porque la democracia no es algo conseguido y que tiene que ver exclusivamente con lo institucional, sino que abarca muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, en este marco, nuestro Congreso tiene diferentes temáticas que son abordadas, por supuesto temáticas más propias de la ciencia política, pero es un Congreso de ciencias sociales en general. Y este año además tiene una particularidad. La Facultad de Ciencia Política está conmemorando 100 años de estudios internacionales, así que hay un montón de actividades que están vinculadas con el área de la política internacional, las relaciones internacionales, pero también vamos a encontrar simposios, mesas redondas, conferencias sobre feminismos, sobre cuestiones vinculadas al trabajo, sobre ambiente y política, sobre juventudes. Digo, no es solo un congreso que se dedica al aspecto institucional de la democracia, sino, como te decía, a preguntarnos sobre los medios de comunicación y la democracia, sobre las agendas en el nivel territorial, sobre las elecciones, en fin, una agenda muy vasta. Muy cargada. Me interesó preguntarte porque estamos en la antesala aquí en nuestro país a conmemorar un hecho histórico, como son los 40 años de la democracia, y mirá si es importante poder tener estos espacios, estos encuentros, estos congresos para seguir planteando la necesidad de fortalecer esa democracia, sobre todo en nuestro país. Sí, definitivamente. Como vos decís, también este congreso es la antesala de esa conmemoración que vamos a vivir el próximo año. Y en realidad, como te decía también cuando hablaba de esa preposición sobre democracia, ¿no? Es un congreso que surge a mediados de la década de los 90 como una iniciativa de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política con diferentes cátedras y que plantea justamente eso, ¿no? Que la democracia en aquel momento era mucho más reciente. Hoy sentimos que se ha afianzado y se ha profundizado, pero como decía recién, la democracia es un proyecto que no tiene un momento de conclusión, sino que al contrario, abre nuevas agendas, no problematiza sobre diferentes cuestiones y que siempre debe ser pensado como
como una trinchera que debemos defender, ¿no? Entonces, seguramente el año que viene vamos a estar conmemorando estos primeros 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, en el marco de un ciclo de procesos democráticos que fueron recuperados en nuestra región en la década del 80, pero como siempre planteándonos nuevos desafíos, ¿no? ¿Qué podemos avanzar en términos democráticos en cuestión de derechos humanos, en cuestión de derechos de las disidencias, de las minorías, en términos de poder garantizar nuevas condiciones de vida y mejores condiciones de vida para la población, ¿no? ¿Cómo está la democracia a nivel regional? Digo, recién marcábamos que Brasil tiene sus elecciones el domingo. En Chile, bueno, está pasando también algo muy, muy particular con esta reforma de la Constitución que quisieron impulsar, que parecía que iba a tener mejor conclusión que la que tuvo. ¿Cómo está la democracia así a nivel regional Latinoamérica? Y en realidad primero podemos observar algo que es tal vez más fáctico, más un hecho, que tiene que ver con la continuidad ininterrumpida en la mayor parte de los países que han atravesado, como decía recién, en la década de los 60, 70, interrupciones democráticas que hoy han sostenido a lo largo del tiempo procesos electorales sin poner en jaque la democracia como régimen político. Lo que ocurre, y hablando un poquito de Brasil, ya que planteaste el tema, es que en principio lo que me da la sensación, y eso sí es muy complejo, que hay discursos, te podría decir, discursos fuertes, inclusive acciones en países tan importantes para la región como una de las democracias más grandes del mundo, como es Brasil, que atentan contra esa cuestión democrática. El hecho de que las elecciones, este balotaje del domingo 30, haya uno de los candidatos, el actual presidente, que plantee que inclusive se puede desconocer los resultados electorales, o que haya planteado retrocesos democráticos, o el crecimiento de la importancia de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Bolsonaro o en el Parlamento brasileño. Digo, hablando del caso de Brasil, invito a que recorran el programa del Congreso, después vamos a pasar la página porque hay muchas actividades que van a analizar justamente las elecciones de Brasil, el impacto regional y demás, pero creo que en nuestra región y en el mundo, en términos simbólicos, se da el crecimiento de opciones políticas de extrema derecha que de alguna manera vienen a plantear límites también al desarrollo democrático. Y digo que no es un fenómeno solo de nuestra región, que es más joven en términos de democracia política, sino también que aún en Europa encontramos partidos políticos, expresiones políticas que en realidad cuestionan a la democracia porque no son partidos de derecha que están insertos en el sistema, sino que esa derecha radical plantea límites también al desarrollo democrático y a la profundización democrática. Es la cuestión de la democracia, de militar también la democracia, es una cuestión por ahí ideológica que atiende más a una ideología, como recién marcaba esto de por ahí las derechas, que han tenido un avance importante, sobre todo en Latinoamérica. Quizás lo que pueda pasar en Brasil el domingo le marque la cancha a la derecha en Latinoamérica. ¿Es también una cuestión de cierta ideología política o no atiende a eso? No necesariamente, en realidad hay derechas democráticas en Argentina, en América Latina y en el mundo. El problema justamente no tiene que ver con la orientación política estrictamente, sino con aquellos discursos y aquellas políticas que van hacia los extremos, en este caso, como vos lo estabas planteando en el caso de Bolsonaro, que en términos discursivos y materiales pueden atentar contra el proyecto democrático, pero en realidad, digo, como proyecto político a largo plazo. Y en realidad no necesariamente la izquierda es más democrática o la derecha es más democrática. En realidad el problema son aquellas expresiones políticas que no solo se expresan en los partidos, que también se pueden expresar en diferentes actores sociales que de alguna manera desconocen las reglas de la democracia o plantean inclusive límites a la ampliación, como yo decía, de la democracia como un proyecto continuo, ¿no? Aquellas expresiones que no reivindican los derechos humanos, que no entienden de alguna manera que la democracia no son solo elecciones cada determinado periodo de tiempo y la vigencia de las instituciones, sino también que la democracia se consolide como un proyecto a nivel de la sociedad y a nivel de todas las instancias que nos reconocen como lo común, ¿no? Marcabas, estamos hablando con la vicedecana de la Facultad de Ciencia Política, Cintia Pinillo, sobre este congreso sobre democracia, como bien me corrigió, que va a ser este lunes ahí en la facultad. Marcabas al principio sobre las temáticas, algo que sin lugar a dudas nos tiene como protagonistas a la gente que trabaja en el periodismo, en la comunicación, como es la libertad de expresión. Yo le sumo también el tema de los discursos de odio, que hoy se habla mucho, de este tema que
aunque no parezca, atentan bastante contra la democracia. Digo, los discursos de odio que están hoy, quizás es un tema bastante polémico, pero están muy poco regulados en las redes sociales, que son grandes lugares de formación de opinión, atentan bastante contra la democracia. Sí, en realidad yo soy politólogo, no soy especialista en medios, pero sí te podría decir, primero invitarles a lo largo de las 4 jornadas que dura el Congreso, del lunes 31 al jueves 3, va a haber muchísimas actividades que justamente se interpelan sobre lo que vos estás planteando, Bien, ¿no? muy bien. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación y la democracia? ¿En qué medida los medios de comunicación, que hoy no son solo los medios tradicionales, como hoy estamos en la radio, sino también las redes sociales, como unas plataformas que tienen o que en algún momento fueron pensadas como espacios de democratización, porque restituyen la palabra a nivel más masivo, más plural, pero por otro lado también condicionan esos auditorios que se centran en sus propias lógicas, como ocurre a veces con las redes sociales, solo escuchan sus discursos y en general tiene un impacto en muchos casos también negativo. En el caso, por ejemplo, de las elecciones de Brasil, a los que hacíamos mención hace un rato, también aparece como en su momento de manera muy candente, fue en las elecciones de Estados Unidos, todas las noticias que eran falsas, ¿no? Claro, fenómeno de las fake news y la utilización de las redes sociales, y no necesariamente las más extensivas, sino, por ejemplo, algunas que son con un mayor nivel de intimidad, podríamos decir, como el WhatsApp, ¿no? Para que circulen estos discursos y estas noticias que no necesariamente son ciertas, pero que de alguna manera lo que hacen es capturar esos electorados. Claro. Entonces, también esta discusión sobre la información, la sobreinformación y la no información, va a haber muchos paneles, conferencias que van a interpelarse sobre estas cuestiones. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, porque imagino, como decía al principio, las autoridades universitarias y de educación superior tienen una agenda tremenda, y desde ya te agradezco que te hayas tomado este tiempo para venir a charlar con nosotros. ¿Cómo se va a dividir este congreso? ¿Comienza el lunes, termina el jueves? ¿Cómo van a ser las mesas? Bueno, vamos con la información y sobre todo para invitar a quienes nos están escuchando también a que se sumen. El Congreso comienza con las actividades de apertura y una conferencia en el marco de la entrega del doctorado honoris causa a Joan Subirats, que es presidente de universidades, es un especialista de ciencias sociales, pero también además es el ministro de Universidades de España. El día lunes 31 por la mañana a partir de las 10, desde las 13 hasta las 20, va a haber diferentes sesiones, simposios, jornadas, mesas redondas, conferencias sobre estos y muchos más temas, además que conversamos. Y se van a extender martes, miércoles y jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 20 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. A esta altura ya se han inscrito todas las personas, hay más de 1.200 personas que van a estar como expositores o expositoras. Por supuesto, más de 100 invitados especiales de diferentes países y de diferentes universidades también de nuestro país que van a participar. El Congreso tiene además una particularidad, que es la gran participación que tienen los y las estudiantes de universidades de nuestro país, del exterior, y también en la organización del Congreso. Así que, bueno, también es un espacio que puede ser de mucho interés para que puedan participar estudiantes de distintas universidades y distintas facultades de nuestra UNR. Y la posibilidad también entonces, como decíamos, de que aquellas personas que no se hayan inscrito en el Congreso, pero que ingresen en la página de la Facultad de Ciencia Política, van a tener disponible ya el Congreso, en la página del Congreso el programa definitivo, y quieran asistir a alguna actividad que les resulte de interés. El ingreso a esas actividades es libre y gratuito, así que invitamos a que se acerquen a la página de la Facultad de Ciencia Política y puedan chusmear por ahí el programa del Congreso en función del interés que tengan. Van a ver que dice ver programa del Congreso, tienen un buscador, entonces, por ejemplo, vos dijiste medios, me interesan los medios, pongo medios y van a salir todas las actividades que están vinculadas con ello. Y digo, más allá de que sea un congreso de ciencias sociales, seguramente hay un público interesado en las diferentes discusiones que se van a dar para que puedan sumarse a participar allí. Seguro. Cintia, te agradezco por haber venido al programa. Por supuesto, como sabrás, este es un programa de política y cuando viene gente que sabe mucho más de política, queremos preguntarle un montón de cosas. Pero bueno, lo vamos a dejar seguramente a hacer una invitación abierta para que puedan volver y volver a comentar sobre otras cosas, y que te agradezco este tiempo que te has tomado. Dale, venimos a discutir después de las elecciones de Brasil, si querés. Dale, por supuesto, nos encantaría. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Bueno, ahí está, Cintia Pinillos, vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas, hablando de este Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia, como bien me corrigió. Ahí está lo que compartían los compañeros y compañeras de política de santafe.com sobre